Ya he terminado de grabar la segunda parte del vídeo de esta serie de 2 vídeos que he titulado El ojo, electromagnetismo y Gestalt. Espero que os gusten, que sea interesante, porque me parece muy importante recalcar y remarcar y que seamos conscientes que el sentido de la vista nos engaña. Tiene una capacidad el cerebro para interpretar los eventos que estamos viendo. A veces, a veces no es muy fiable. Entonces, sobre todo para que estas personas que están poniendo mucha vehemencia en sus discursos de que lo que han visto es la realidad, es objetivo. No, lo que vemos a veces no es la realidad, no es lo objetivo, y tenemos diferentes sesgos, diferentes errores, diferentes formas de malinterpretar lo que estamos viendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso porque podemos dar mensajes muy equivocados y, lo que es peor, podemos tener equivocaciones graves que supongan daño para otras personas, y eso sí que es peligroso. Espero que os gusten y nos vemos. Hasta ahora. Seguimos con la parte 2 de la serie Ojo, electromagnetismo y Gestalt. Aquí pongo el link sobre la parte 1. Un resumen es que hablamos del ojo humano y cómo es capaz de captar la luz visible del espectro electromagnético, que abarca un rango que va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. La teoría de la Gestalt aportó unas explicaciones teóricas sobre el funcionamiento cognitivo de la percepción visual y, lo más importante, la poca fiabilidad que tiene el sentido de la vista, pues tiene numerosos errores en la interpretación de las escenas visuales. Estuvimos hablando del electromagnetismo y sobre todo del rango visible al ojo humano, de la transducción de señal, de la retina y las células especializadas llamadas fotorreceptores, y un poquito de la bioquímica de la visión. La transducción viene a ser algo así como: los fotorreceptores convierten o transducen la energía lumínica en cambios del potencial de membrana. El sistema visual humano proporciona características cuantitativas y cualitativas de forma, dirección y velocidad de los objetos del mundo exterior a partir de los rayos de luz, que son energía electromagnética radiante compuesta por partículas denominadas fotones. El sistema visual es de importancia decisiva por obtener conocimiento de carácter espacial respecto de la manera en que están dispuestos los objetos, así como de la presencia de acontecimientos en el ambiente. Este conocimiento depende de información tal como forma, textura, tamaño, distancia, brillantez, color y movimiento. La sucesión de eventos bioquímicos en la transducción visual determina el cambio de energía luminosa en impulsos continuos que serán transmitidos de la retina al cerebro como un patrón de potenciales de acción, que al llegar a la corteza visual generarán la percepción del objeto. Los fotorreceptores humanos de la retina los fotorreceptores se encuentran en la retina. La retina contiene las células fotorreceptoras de los estímulos luminosos. Los estímulos recibidos en la retina llegan a través del nervio óptico hasta el área visual de la corteza cerebral, donde se interpreta como imágenes visuales. Los pigmentos absorben solo las longitudes de onda específicas de la luz visible. La retina humana contiene 2 tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones, cuyo nombre derivan de su forma.
Los conos son responsables de la visión diurna y la falta de ellos se traduce en una ceguera funcional. Los bastones son encargados de la visión en condiciones de baja luminosidad y la visión nocturna, y su pérdida da, por tanto, ceguera nocturna, así como disminución de la percepción de la forma y del movimiento de los objetos durante la visión diurna. Los bastones son mucho más abundantes que los conos, algo así como unas 20 veces más. Sin embargo, mientras que todos los bastones contienen el mismo pigmento visual, por lo que no distinguen diferencias en el color, en los conos existen 3 diferentes tipos de pigmento visual, más sensible a un espectro de longitud de onda particular. De esta manera, el cerebro humano puede obtener información sobre el color de los objetos al comparar las señales generadas por los 3 diferentes tipos de conos. La señal luminosa captada por los fotorreceptores se transmite en forma de impulsos nerviosos verticalmente a las células bipolares. La fototransducción es la conversión de la luz recibida en señales nerviosas que el cerebro puede entender. Este proceso se realiza en unas células muy especializadas que, como hemos dicho, se llaman los fotorreceptores. La bioquímica de la visión. La absorción de la luz por los pigmentos visuales desencadena una serie de eventos intracelulares que finalmente conduce a un cambio en el flujo de iones, principalmente de sodio, a través de canales presentes en la membrana de los fotorreceptores, lo que a su vez modifica su potencial de membrana. La transducción se realiza en la parte apical de la célula, en el segmento externo, y en ella intervienen segundos mensajeros, así como un gran número de proteínas. Estas, a través de complejas reacciones bioquímicas, controlan la apertura y cierre de canales en la membrana del fotorreceptor, permitiendo la entrada y salida de iones de sodio y calcio 2. Este tráfico de iones determina la despolarización o hiperpolarización de la célula, provocando la liberación o retención de neurotransmisores en la parte opuesta de la célula, el terminal sináptico. Los fotorreceptores son las células más especializadas de nuestro cuerpo. Contienen varias zonas en donde se realizan funciones específicas: un segmento externo, un segmento interno, un cuerpo celular y un terminal sináptico. Los segmentos externos de los bastones están formados por una acumulación de discos membranosos en forma de pilas de monedas rodeados por membrana celular, donde se realiza el fenómeno de la fototransducción y se encuentra un pigmento fotosensible llamado rodopsina. En los conos, los discos están formados por repliegues de la propia membrana plasmática y las moléculas fotosensibles son las opsinas. Separando el segmento externo del segmento interno, se localiza un cilio conector interno que presenta una estructura similar a los cilios o flagelos de otras células. La región del cilio conector sirve de paso de vesículas entre el segmento externo y el interno. En el segmento interno se diferencian 2 partes: el elipsoide y el mioide. En el primero se localiza la gran acumulación de mitocondrias y en el segundo es donde reside la maquinaria de síntesis proteica de la célula. La imagen retiniana que resulta de este proceso físico-químico consiste en una distribución bidimensional de energía con diferentes longitudes de onda e intensidades. La información contenida en este patrón de luz se parece muy poco a las representaciones conscientes de los objetos, figuras y formas que percibimos sin aparente esfuerzo. Lo fascinante es que toda la riqueza de colores, volúmenes, texturas, paisajes que vemos a diario está comprimida en este mosaico de fotones y ondas. Las leyes de la Gestalt de la percepción visual. Ya vimos las leyes generales de la Gestalt, la ley de la figura fondo y la ley de la pregnancia o de la buena forma. La ley de la buena forma tiende a reducir las ambigüedades y las distorsiones a través de una serie de principios conocidos como
ley de proximidad, ley de semejanza, ley de cerramiento, ley de destino común, ley de continuidad, ley de simetría, ley de la experiencia. Veamos uno a uno cada una de estas leyes. La ley de la proximidad, también llamada ley de comunidad. Los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a la misma forma. Nuestro cerebro agrupa cosas que tienen alguna propiedad visual común, como el color o el movimiento. Tenemos tendencia a percibir los objetos y las formas que están cerca las unas de las otras como si pertenecieran a un mismo grupo. También pasa aunque estos elementos sean de colores y formas diferentes. Nuestro cerebro genera esta asociación para facilitar nuestra percepción de los objetos y crear contornos donde en principio no existen. Ley de la similitud, semejanza, igualdad. Los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a la misma forma. Nuestro cerebro agrupa cosas que tienen alguna propiedad visual común, como el color o el movimiento. Nuestra mente agrupa los elementos que comparten características visuales y los unifica. La semejanza depende de la forma y el tamaño y el color. Estos elementos similares tienden a ser percibidos como parte del mismo conjunto. Esta ley está subordinada a la de proximidad, ya que el vínculo de la cercanía es más fuerte para el cerebro que el de la forma o el color. Ley de destino común, ley de la buena continuidad. Los elementos orientados en la misma dirección tienden a organizarse de forma determinada. Los elementos mantienen un patrón o una dirección y tienden a agruparse entre sí. Estas piezas que apuntan en un mismo sentido se perciben de forma continuada. Si estos elementos forman líneas curvas o rectas, las percibiremos como una misma forma. Estos elementos no seguirán la ley de la continuidad si no poseen una dirección común. Si los mismos elementos comparten un destino común, o dicho de otra manera, se mueven en la misma dirección o cambian de forma uniforme, se percibe como una unidad. Se perciben formando un todo los estímulos que se mueven en la misma dirección y a la misma velocidad, movimiento común. La eficacia de este principio en la naturaleza se pone de manifiesto cuando se mueve un animal que mimetiza el terreno sobre el que vive, quedando delatada su presencia ante los depredadores. En otras palabras, mediante este principio se descamufla el camuflaje. En la figura que sigue a continuación se muestra que un estímulo camuflado sobre una textura visual. El estímulo aislado, sin textura, solo se puede desplazar todos los puntos sobre dicha textura, revelando la presencia. La ley de clausura o ley de cierre nos dice que si una línea forma una figura cerrada o casi cerrada, tendemos a ver una figura superficial encerrada por una línea, en lugar de ser simplemente una línea. En esta tendencia de nuestro cerebro a completar los espacios, el funcionamiento del cerebro genera los detalles que faltan y dan uniformidad a las figuras, eliminando a su vez los detalles innecesarios. El efecto por el cual el observador tiende a cerrar, reintegrar y completar la información necesaria para conformar un objeto percibido.
La ley de la simetría. El cerebro persigue estructurar la información visual para que sea más fácilmente comprensible. Busca simplicidad, estabilidad, orden y simetría. Esta ley de la Gestalt pretende que el espectador no pierda tiempo con distracciones del mensaje principal. Por eso la información será sencilla y equilibrada. El principio de la simetría dictamina que las imágenes simétricas son percibidas por nuestro cerebro como iguales, como un solo evento en la distancia. Se trata de un principio de gran importancia, ya que va más allá del campo de la percepción de las formas y representa uno de los fenómenos básicos de la naturaleza. Áreas como la biología, las matemáticas, la química o la física, entre muchas otras, se organizan siguiendo las leyes especulares, simples o múltiples de la simetría. La simetría utiliza figuras divididas de forma geométricamente perfecta, lo que genera la aparición de una variable importantísima, el equilibrio. Existen diversos tipos de simetría como la del reflejo, percibida como si se reflejara la imagen, por rotación, percibida como giratoria, o por traslación, donde un módulo se repite. La ley del contraste. Un elemento se distingue del resto por su singularidad, por su especificidad. Un objeto puede contrastar con otros por color, forma, tamaño, cualidades intrínsecas del propio objeto, etc. La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la atribución de las cualidades, como ser el tamaño de los mismos. La ley de la inclusividad. Se trata de una especie de camuflaje que tiende a homogeneizar la figura y el fondo. Provoca desconcierto en el observador porque la propia configuración de la imagen trata de obstaculizar algo que se ha percibido. La ley de la experiencia. Percibimos formas conocidas cuando reconocemos aquellas de las que tenemos experiencia previa, si lo que observamos carece de sentido para nuestra mente. Y por último, una serie de efectos visuales, por lo que hago énfasis en el que el sentido de la vista es el sentido menos fiable que tenemos. ¿Por qué? Porque nos engaña muy fácilmente. Nuestro cerebro, cuando reelabora estas imágenes y les da una interpretación y un significado, a veces se equivoca. Y estas equivocaciones producen errores que pueden ser a veces muy graves. Espero que disfruten con estas ilusiones ópticas y nos vemos pronto. Hasta luego.